¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Al ratito, a las 21:30, nos va a acompañar el abogado César Gutiérrez Priego para profundizar más sobre este tema que pongo sobre la mesa y vaya que ha generado una controversia en toda la extensión de la palabra, diversas reacciones. Por un lado, las voces que lo cuestionan, que lo critican duramente, por el otro, quienes lo aplauden, quienes lo enaltecen, quienes incluso catalogan al ministro González Alcántara como un verdadero héroe. Vamos con la información, si les parece de manera correcta, y después damos a conocer una opinión al respecto. A ver, el ministro Juan Luis González Alcántara propondrá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 31 de octubre, por cierto, se estará discutiendo esto, invalidar la elección de jueces y magistrados a través de voto popular, pero deja viva la elección de ministros por el mismo método. El togado presentó su proyecto de sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas que presentaron los partidos políticos nacionales, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, en el que también propone que se invalide la figura de jueces sin rostro, así como el método de selección de candidatos a juzgadores federales. Ojo con este punto, ¿eh? ¿Qué dijo el togado? De lo que hasta aquí expuesto, es posible concluir que el sistema analizado no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático. No existe, dice, certeza para los aspirantes al cargo de las cualidades que resultarán, en última instancia, definitorias para alcanzar a ser incluido en las listas. No existe certeza para los candidatos sobre las maneras en que será equitativo hacer uso de los espacios públicos ni el tipo de contenido que podría ser objeto de promesa de campaña. No existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece tampoco garantías para que se emita un voto informado. En última instancia, no existe certeza para las personas sobre los perfiles de las personas juzgadoras que el día de mañana impartirán justicia y dirimirán conflictos sobre sus derechos, sus obligaciones y sus libertades, es lo que destaca el proyecto. En el documento subraya que esta es la primera vez que la Corte se pronunciará sobre una reforma constitucional y deja claro que desde 1994 hasta la fecha, el alto tribunal solo había dado entrada a 3 impugnaciones contra reformas constitucionales. Respecto a la elección de ministros, Alcántara Carranca propone al Pleno autocontenerse al análisis de este tema y evitar realizar un pronunciamiento, es decir, deja viva dicha elección. Asimismo, deja de lado el estudio de diversos artículos que, de acuerdo con los partidos políticos, anulan la independencia judicial y subordinan a sus titulares al resto de los poderes, debilitando con ello la democracia constitucional. También reconoce la notoria pérdida de diálogo interinstitucional que impera en la actualidad, lo que ha generado una crisis constitucional para la reforma judicial. La legitimidad del actual constitucional de este tribunal pleno ha sido erosionada injustificadamente en la opinión pública y de la necesaria mesura institucional que debe imperar en la relación entre los poderes de la Unión, la que nos lleva a autocontener nuestro análisis y a evitar realizar un pronunciamiento respecto a la reforma que se realizó al régimen aplicable a las ministras y los ministros. También se propone anular el artículo 107, fracción décima, primer párrafo, la porción normativa que señala que tratándose de juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión, según sus propias palabras, y que vaya que está generando esto bastante problema. En ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales. Sobre los jueces sin rostro, el proyecto señala que la medida de seguridad consistente en resguardar la identidad de las personas juzgadoras es contraria directamente a las garantías del debido proceso que deben ser respetadas en cualquier acusación, sobre todo aquellas de naturaleza penal. Su propuesta, indica el documento, se limita a expulsar del orden jurídico las normas generales que resulten contrarias a los principios fundamentales del Estado mexicano. ¿Qué pasará con el electorado? Bueno, el ministro enfatiza que a primera vista no hay condiciones de informar al electorado sobre las opciones que compiten en la elección acerca de los datos más elementales de las candidaturas a juzgadores. Dice,
Resulta evidente a primera vista que no hay condiciones de informar al electorado sobre las opciones que compiten en la elección acerca de los datos más elementales de las candidaturas. Siguiendo con el ejemplo de la Ciudad de México, los 48 minutos diarios de los que dispone el INE se tendrían que dividir entre 1.155 candidaturas. Suponiendo que este tiempo fuera entregado de manera exclusiva a las candidaturas para comunicar sus mensajes electorales, cada candidato contaría con 2.5 segundos diarios, el tiempo suficiente quizá para decir su nombre, pero en definitiva no el tiempo suficiente para decir su nombre y el cargo para el cual están compitiendo. Pues es parte de lo que señala el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, y que ha generado, le reitero, todo tipo de señalamientos y de comentarios. Hay dos puntos a los cuales yo me quiero referir sobre esta determinación que ha tocado González Alcántara, y que me parece que tienen que ver más con el aspecto político. Ya más adelante César abordará todo lo relacionado con el aspecto jurídico. Uno de ellos, cuando dice, el pueblo de México y no un pueblo electoral definió las bases que constituyen la República. A mí me parece un hecho vergonzoso que provenga de un ministro una denostación de este tamaño al voto popular. No entiendo a qué se refiere con un pueblo electoral. Vivimos en una democracia en donde las personas definen a través de su voto el tipo de gobierno que quieren, el tipo de proyecto de nación que desean. Si quieren darle la mayoría absoluta a un partido político o a un movimiento, tienen toda la libertad de hacerlo porque están convencidos que es lo que más les conviene, lo que más responde a su visión de país o a sus propios intereses o a la misma continuidad de algo que los ha dejado satisfechos y que tienen que reforzar en algún momento dado. El minimizar de esa forma el término pueblo electoral me da pie a pensar desde una óptica totalmente política que lo que se busca es disminuir la intensidad, el peso por parte del soberano para tomar una determinación respecto a ello y de esa forma descartar un argumento que ha estado en boca principalmente de los defensores de la reforma judicial. Hay muchas voces a través de todos estos días que han sido muy, muy críticos al respecto. ¿Por qué? Porque insisten que la gente no sabíamos que estábamos votando por una reforma judicial de este tipo, lo cual es una enorme mentira. El plan C, que fue anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento, hecho suyo por la entonces candidata Claudia Sheinbaum, marcó de manera muy clara y contundente de lo que se trataba el mismo, y particularmente lo relacionado a la reforma judicial, en donde desde siempre se habló de un tema fundamental: democratizar al poder judicial, que el voto de los ciudadanos definiera quiénes serían sus jueces, sus magistrados y, por supuesto, sus ministros. Por lo tanto, el pueblo, la sociedad, salió a votar por un gobierno clara y convencida de que habría una reforma constitucional. Por lo tanto, ahora que nos digan, no es un pueblo electoral el que define las bases que constituyan la República, a mí, insisto, desde una óptica totalmente geopolítica, me parece, me parece un despropósito. Y me parece que va en contra de una democracia, la cual está claro que mientras no funcionaba les parecía perfecta, les parecía adecuada, les parecía excelente, pero cuando comenzó a funcionar y comenzó a desplazar a todo tipo de intereses como los que representa González Alcántara y todo este grupo de ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues ahora resulta que ya el pueblo electoral, como lo definen, no puede definir las bases que constituyen la República. Habla del pueblo de México con base a la Constitución de 1917. Entonces no se puede cambiar nada de la Constitución de 1917 en este renglón. Que yo recuerde, no hay cláusulas pétreas en la Constitución de nuestro país. Él señala: la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para resolver acciones en las que se impugne la constitucionalidad de normas generales
El decreto impugnado contiene normas generales, por lo tanto la Corte está facultada para conocer de la acción en la que se plantea la inconstitucionalidad del decreto impugnado. Normalmente en una acción de inconstitucionalidad se estudian las normas generales impugnadas tomando como punto de referencia o parámetro de control lo establecido en la propia Constitución y en virtud del artículo primero, los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado. Sin embargo, en este caso, existe una peculiaridad. Las normas generales impugnadas forman parte ellas también de la Constitución. Y pregunta, ¿por qué analizar la constitucionalidad de una reforma inconstitucional? Nuestra Constitución vigente desde 1917 es el producto de un pacto federal de diversos territorios contrajeron como resultado de la Revolución Mexicana. El pueblo de México y no el pueblo electoral, sino que el propio, según lo que dictamina, el propio pueblo de México eligió una forma específica de gobierno. En nuestra Constitución, este pacto quedó plasmado. La voluntad del pueblo de México constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Insisto, al hablar entonces del pueblo de México, ya cambió de 1917 a la fecha. Ahora se toma la decisión con base a una democracia, con base a unas elecciones, con base a un voto. Ya no son las mismas condiciones, por supuesto, las que determinaban el tipo de gobierno que iba a ejercerse a las de 1917. Por lo tanto, para mí es una contradicción política brutal y viene a confirmar lo que hemos dicho ya en otras ocasiones. Al minimizar el impacto del voto popular, intentas, por supuesto, sacarlo de la ecuación y enmarcar todo el debate, toda la discusión, por supuesto, en cuestión de élites políticas y élites jurídicas, lo cual me parece que violenta los derechos precisamente del votante como el definidor, insisto, del gobierno que quiere que lo represente en las urnas perdóneme usted, al frente de un país y lo define en las urnas. Hay otro punto que también me parece completamente político y que es el fondo de todo ello. Eh, lo que dice es lo siguiente: se determinó que una reforma constitucional no podía ser impugnada a través de una acción de inconstitucional, ya sea respecto de vicios formales o materiales, y que tratándose de impugnaciones presentadas por partidos políticos nacionales, una reforma constitucional, aun si versaba sobre la materia electoral, no podría ser considerada como una ley federal para efectos de lo dispuesto en el artículo 105, fracción segundo, inciso F de la Constitución Federal. Sin embargo, fíjese bien, en una nueva reflexión, se considera que conforme al desarrollo jurisprudencial de los criterios de este alto tribunal, es posible considerar que ciertas normas de la Constitución Federal pueden ser calificadas como leyes electorales federales, para efectos de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad en su contra. Perdón, pero la interpretación política que yo le doy a este hecho es muy clara. Cuando no afectaba a nuestros intereses, interpretamos que no era procedente. Sin embargo, ahora que sí nos afecta, interpretamos lo contrario, demostrando nuevamente los ministros hasta dónde pueden llegar con tal de defender un proyecto neoliberal, hasta dónde el derecho está completamente sometido a intereses oligárquicos, porque no es posible que nos quieran decir o nos quieran convencer que esto es una decisión judicial. Estás tomando una determinación con base a los privilegios que se ven afectados, a los intereses comerciales que se ven afectados, a los intereses políticos, económicos principalmente, que se ven dañados por esta determinación. Eso es lo que estás haciendo. En ningún momento estás defendiendo la ley o estás defendiendo la Constitución. La estás interpretando no con una visión jurídica, porque de antemano hay antecedentes que rechazan la postura que estás asumiendo en la actualidad, sino porque ahora sí te afecta, entonces ya cambia absolutamente todo. Es exactamente lo mismo que querían hacer con la ley de la mayoría calificada de Morena,
Pero ahí sí los magistrados electorales decidieron no seguirle el juego golpista a la derecha. Lo lamentable y lo triste de esta situación es que los titulares de la Suprema Corte de Justicia de este país han decidido continuar precisamente con este famoso lawfare, que no es otra cosa más que el uso de la ley con fines políticos, disfrazado, por supuesto, de aspectos legales o bien jurídicos. Esta frase del sin embargo viene a desnudar completamente cuál es el entorno de esta discusión. Y podrá venir toda esta andanada de aplausos y señalamientos que jurídicamente, que eso está muy interesante, que venga para acá, para allá. Pero la realidad es que aquí de jurídico no tiene ni la jota. Estamos, insisto, ante un escenario en donde con esta reforma judicial, que es una reforma política también, hay que dejarlo muy en claro, porque hay mucha discusión sobre eso, pero hay una reforma judicial que es política. ¿Por qué es política? Porque lo que se trataba era de quitar a un grupo que está enquistado en ese poder y que toma determinaciones en beneficio de una oligarquía, en beneficio de un sistema neoliberal. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia son vasallos de esos conservadores. Y por eso es que asumen este tipo de posiciones de mártires, de víctimas, de aquellos que se van a sacrificar. Ya fueron sacrificados por sus patrones. Sus patrones son los que están queriendo mandar un mensaje al gobierno de Claudia Sheinbaum de negociación, porque esto es una negociación política aquí y en China. Así de sencillo. Nos vamos nosotros que ya no podemos estar y que ya no iban a estar, porque difícilmente cualquiera de estos personajes hubiera logrado ser votado por la ciudadanía. ¿Quién iba a votar por ellos después de la denostación que ellos mismos han generado, aunque ahora resulta que son víctimas, ¿no? De una campaña de desprestigio? ¿Quién? ¿Hubieran ganado realmente Margarita Ríos Farjat? ¿Hubiera ganado Lainez Potisek? ¿Hubiera ganado Luis María Aguilar? Por supuesto que no. Hubieran sido derrotados hasta con suma facilidad. Por eso incluso es que se sabe que se van en el 2025, el 8 de agosto, porque no aceptaron competir con otros, porque saben bien que su imagen está completamente diluida, pero por sus propias decisiones. Lo que se hizo fue evidenciarlos. Y ante esa evidencia no pudieron actuar ni operar. Porque, perdón, podrán ser muy letrados y conocer muchas leyes, pero son muy torpes políticamente. Y por eso están como están y en donde están en este momento de la discusión y apapachados por quienes los apapachan, pero no por una mayoría que aunque les duela, es la que determina qué país es el que quiere como tal. Entonces, perdóneme, esto que estamos viendo es una élite económica, es un poder fáctico que manda este mensaje de decir, quitamos a los ministros, pero déjame a jueces y magistrados. Y perdón, eso es inadmisible. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que hacer es de entrada cambiar al Consejo de la Judicatura. Mientras el Consejo de la Judicatura, aunque se cambie de nombre, siga operando como opera en la actualidad, no cambia nada. Ese es el meollo de la discusión para mejorar la calidad de los jueces, no la bendita carrera judicial, sino lo que pasa en el Consejo de la Judicatura. Si tenemos un órgano que transparente, que cheque, que vigile, que sancione, que castigue cuando se debe, se puede hablar de una discusión a fondo en torno a la manera de elegir como tal a jueces y magistrados. Pero aún así, lo que es esencial en esto se llama democratización del Poder Judicial, porque la única forma en que los jueces y magistrados van a entender la necesidad en muchos sentidos del compromiso social y de la idea de una justicia con rostro social es respondiéndole supuesto a la gente. De otra manera es muy complicado que esto suceda, porque la forma en cómo se eligen en la actualidad estos integrantes, jueces y magistrados, va de la mano con el nepotismo, va de la mano con el cochupo, va de la mano con los intereses. Por eso muchos jueces y juezas hacen negocio con la justicia, fastidiando a las mayorías y beneficiando a esas minorías. Esto que estamos viendo es eso, es una trampa de negociación y una trampa en donde dice Monreal, no lo vamos a aceptar. Y concluyo con lo siguiente, porque ya me lancé mucho tiempo. ¿Qué es lo que buscan al momento de que no se les tome en cuenta? De que el gobierno federal diga, no, no acepto.
Nosotros vamos a seguir como vamos. Está desacatando Claudia Sheinbaum. Ve a Estados Unidos, ve a organismos internacionales, véannos todos. Nosotros propusimos, nosotros dimos una salida a todo esto. Es Sheinbaum la que no lo está aceptando porque es una autoritaria a la cual el país se le está yendo ya de las manos. Crónica de una crisis institucional patrocinada por un poder que simplemente ya no, así se lo digo, decidió de manera tajante, de manera tramposa, como tal, y hay que decirlo con todas sus letras, decidió simplemente que no debe ser reformado, que está por encima de otros poderes y redefine el concepto del pueblo soberano desde una verdadera chapuza electoral. Si les gustó el video, póngale pulgar arriba, déjenme su comentario, déjenme su crítica, compártanlo, suscríbanse y ya lo saben, si quieren apoyarnos, que les agradecemos muchísimo, de verdad, 10, 20, 100 pesos, lo que sea, en estos 3 meses es muy importante para nosotros, de verdad. Muchas gracias a todos los que ya lo hicieron. Síganlo haciendo, nos ayudan muchísimo a seguir adelante. Ahí están nuestras cuentas en la descripción del video para que usted haga el depósito. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención y como siempre, un gusto, como siempre, un placer.